Código Tributario. Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Finalidad, ámbito de aplicación, principios generales aplicables a las actuaciones de la Administración Tributaria y derechos de los administrados. Finalidad. Artículo 1. El presente código contiene los principios y normas jurídicas aplicables a todos los tributos internos bajo la competencia de la Administración Tributaria. Ámbito de aplicación. Artículo 2. Este código se aplicará a las relaciones jurídico-tributarias que se originen de los tributos establecidos por el Estado, con excepción de las relaciones tributarias establecidas en las legislaciones aduaneras y municipales. Principios generales aplicables a las actuaciones de la Administración Tributaria. Artículo 3. Las actuaciones de la Administración Tributaria se ajustarán a los siguientes principios generales. A. Justicia. B. Igualdad. C. Legalidad. D. Celeridad. E. Proporcionalidad. F. Economía. G. Eficacia. Y H. Verdad material. Con fundamento en el principio de justicia, la Administración Tributaria garantizará la aplicación oportuna y correspondiente de las normas tributarias. En sujeción al principio de igualdad, las actuaciones de la Administración Tributaria deben ser aptas para no incurrir en tratamientos diferenciados entre sus administrados, cuando estén en igualdad de condiciones conforme a la ley. En razón del principio de legalidad, la Administración Tributaria actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que autorice dicho ordenamiento. En cuanto al principio de celeridad, la Administración Tributaria procurará que los procesos sean ágiles y se tramiten y concluyan en el menor tiempo posible. En cumplimiento al principio de proporcionalidad, los actos administrativos deben ser cualitativamente aptos para alcanzar los fines previstos, debiendo escogerse para tal fin entre las alternativas posibles las menos gravosas para los administrados y, en todo caso, la afectación de los intereses de estos debe guardar una relación razonable con la importancia del interés colectivo que se trata de salvaguardar. En virtud del principio de economía, se procurará que los sujetos pasivos y la Administración Tributaria incurran en la menor cantidad de gastos y se evitará la realización o exigencia de trámites o requisitos innecesarios. Con base al principio de eficacia, los actos de la Administración Tributaria deberán lograr su finalidad recaudatoria con respeto a los derechos fundamentales de los administrados. Las actuaciones de la Administración Tributaria se ampararán a la verdad material que resulte de los hechos investigados y conocidos. Derechos de los administrados. Artículo 4. Ante la Administración Tributaria, los administrados poseen los derechos siguientes. A. De petición, que lleva implícito el derecho a que se haga saber por escrito a los administrados la respuesta de las peticiones que presenten. B. De contradicción, que comprende los siguientes derechos. 1. A utilizar los medios de prueba establecidos en este código. 2. A ser oído, para lo cual al sujeto pasivo se le deberá conceder audiencia y un plazo para defenderse. 3. A ofrecer y aportar pruebas. 4. Alegar sobre el mérito de las pruebas. 5. A una decisión fundada. Y 6. A interponer los recursos correspondientes. C. De acceso al expediente administrativo, por sí o por medio de representante o apoderado debidamente acreditado. Capítulo 2. Normas tributarias. Fuentes del ordenamiento tributario. Artículo 5. Constituyen fuentes del ordenamiento tributario a. Las disposiciones constitucionales. B. Las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. C. Los reglamentos de aplicación que dicte el órgano ejecutivo. Y D. La jurisprudencia sobre procesos de constitucionalidad de las leyes tributarias.
Supletoriamente constituirá en fuentes de ordenamiento jurídico tributario la doctrina legal emanada de los procesos de amparo de la Sala del Constitucional, así como la proveniente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ambas de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos. Se entiende por doctrina legal la jurisprudencia establecida por los tribunales antes referidos, en 3 sentencias uniformes y no interrumpidas por otra en contrario, siempre que lo resuelto sea sobre materias idénticas en casos semejantes. Principio de reserva de ley. Artículo 6. Se requiere la emisión de una ley para a. Crear, modificar o suprimir tributos. Definir el hecho generador de la obligación tributaria. Establecer el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria. La base imponible. La tasa o alícuota. Límite máximo o mínimo de la misma. Tipo impositivo. B. Otorgar exenciones, exoneraciones, deducciones o cualquier tipo de beneficio fiscal. C. Fijar la obligación de pagar intereses tributarios. Tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo recargos y multas. Establecer los procedimientos en materia tributaria. Establecer facilidades y prórrogas de pago y garantías para los créditos tributarios. D. Regular los modos de extinción de la obligación tributaria. E. Modificar las normas relativas a la caducidad del derecho del contribuyente para solicitar la devolución de los pagos indebidos o en exceso y la de los derechos del fisco para determinar impuestos e imponer multas, así como las normas relativas a la prescripción del derecho del fisco para exigir el pago de los impuestos, intereses, recargos y multas. Y F. Establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Interpretación de la norma tributaria. Artículo 7. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos en derecho y siempre bajo el contexto de la Constitución. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual según proceda. No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones. Normas y principios supletorios generales. Artículo 8. A los casos que no puedan resolverse por las disposiciones de este código o de las leyes tributarias específicas, se aplicarán supletoriamente los principios materiales y formales del derecho tributario y en su defecto los de otras ramas jurídicas que más se avengan a su naturaleza y fines. Conflicto de leyes. Artículo 9. En caso de conflicto entre las normas tributarias y las de cualquier otra índole, con excepción de las disposiciones constitucionales, predominarán en su orden las normas de este código o las leyes tributarias relativas a la materia específica de que se tratan. Capítulo 3. Términos y plazos. Contabilización de términos y plazos. Artículo 10. Los términos y plazos establecidos en el presente código son perentorios. Los plazos que establezcan los procedimientos que vencieren en día inhábil o de asueto se prorrogarán hasta el día hábil siguiente. Los términos y plazos se contabilizarán de la siguiente manera. A. Si se señalan por día, se entenderá que son hábiles y se computarán desde el día siguiente al de la notificación del correspondiente acto administrativo. Y B. Si se fija por meses o años, se entenderán que los mismos corren desde la fecha del mes o año en que se inician hasta igual fecha del mes o año en el que terminen. Se entenderá como fracción de mes aquella que exceda del último mes completo, transcurrido dentro del respectivo término, si en el mes del vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo. Se entenderá que el término expira el último día del mes. Capítulo 4. Tributos. Definición. Artículo 11. Tributos son las obligaciones que establece el Estado en ejercicio de su poder de imperio, cuya prestación en dinero se exige con el propósito de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Clases de tributos.
Artículo 12. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Impuesto. Artículo 13. Impuesto es el tributo exigido sin contraprestación cuyo hecho generador está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo. Tasa. Artículo 14. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado al contribuyente. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. Contribución especial. Artículo 15. Contribución especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o las actividades que constituyan el presupuesto de la obligación. La contribución de mejora es la instituida para costear la obra pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto realizado y como límite individual el incremento de valor del inmueble beneficiado. La contribución de seguridad social es la prestación a cargo de patronos y trabajadores integrantes de los grupos beneficiados, destinada a la financiación del servicio de salud y previsión. Título 2. La obligación tributaria. Capítulo 1. Disposiciones generales. Obligación tributaria. Artículo 16. La obligación tributaria es el vínculo jurídico de derecho público que establece el Estado en el ejercicio del poder de imponer exigible coactivamente de quienes se encuentran sometidos a su soberanía cuando respecto de ellos se verifica el hecho previsto por la ley y que le da origen. Actos y convenciones entre particulares. Artículo 17. Los actos y convenciones celebrados entre particulares no son oponibles en contra del fisco, ni tendrán eficacia para modificar el nacimiento de la obligación tributaria, ni alterar la calidad del sujeto pasivo, sin perjuicio de la validez que pudiera tener entre las partes. No afectación de la obligación tributaria. Artículo 18. La existencia de la obligación tributaria no se verá afectada por circunstancias relativas a la validez jurídica de los hechos o actos realizados constitutivos del hecho generador o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes al celebrar estos, ni por los efectos que a ellos se les reconozca en otras normas legales, siempre que se produzcan efectivamente los resultados propios del hecho generador. Capítulo 2. Sujeto activo de la obligación jurídico-tributaria. Sujeto activo. Artículo 19. Sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, ente público, acreedor del tributo. Acto administrativo. Artículo 20. Para los efectos de este código se entenderá por acto administrativo la declaración unilateral productora de efectos jurídicos singulares, sean de trámite o definitivos, dictada por la Administración Tributaria en el ejercicio de su potestad administrativa. Administración tributaria. Artículo 21. Cuando en las normas del presente código se haga alusión a la expresión administración tributaria, deberá entenderse que se hace referencia al Ministerio de Hacienda a través de las direcciones respectivas, responsables de la administración y recaudación de impuestos. Competencia. Artículo 22. Compete a la Administración Tributaria la potestad de administrar la aplicación de este código y las leyes tributarias que regulan los tributos internos de una manera general y obligatoria.